les gustaría saber. Perdóname, Rodrigo. No, no te preocupes. Entonces, pues igual, o sea, todo lo que les pueda compartir de mi experiencia, que les pueda ayudar, sobre todo tomando en cuenta que somos generaciones nuevas de gastrónomos que están llegando a la industria. Créanme que estoy totalmente abierto a compartirles todo lo que se pueda. Bien, chicos, pues, perdón. Por favor, manita levantada para poder participar y dar ritmo a esta plática. Ahora sí, Adolfo, comience, por favor. Pues no sé si es una pregunta muy básica, que no suelen hacer mucho, pero ¿qué fue lo que a ti particularmente te llamó de eso? Porque pues por lo que nos cuentas, sí, pues sí estás muy metido en eso y se ve que sí te gusta. Si fue, no sé, por algún trabajo que tuviste o algo de la carrera que viste. Pues fíjate que al inicio, cuando empecé a dedicarme a la gastronomía, yo estudié gastronomía desde la preparatoria, pero cuando yo trabajaba en los restaurantes, a mí me estresaba bastante algo que requeriera mucho tiempo de preparación, ¿sabes? Entonces, el gusto que le encontré a la coctelería fue el hecho de poder hacer cosas muy complejas y que necesites 30 segundos para hacerlas. Eso es lo que a mí me gustó. Ya después, obviamente, cuando me empecé a meter más, pues todo, saber toda la historia detrás de un destilado, el por qué se usa, la mezcla de los sabores, etcétera. Pero si te soy totalmente sincero, lo que más me gustó es eso, poder hacer algo muy complejo en muy poco tiempo. Muy bien, muchas gracias. Adolfo, ¿alguien más desea hacer preguntas? Ana, adelante. ¿Cómo se saca la certificación de bartenders? O sea, eso, bueno, me interesa. Pues lo puedes sacar por medio de un diplomado. Por ejemplo, en mi caso fui a la Academia de Mixología y Barra Experimental aquí en Querétaro. Si gustan, ahorita les paso el contacto del dueño. Es el señor Alan Pimienta. La verdad es que es una muy buena escuela. Creo que ahorita, por pandemia, se suspendieron las certificaciones presenciales. Creo que hasta el próximo año vuelve a haber. Pero sí, este es un diplomado que dura un año. Todas las semanas tienes que estar yendo. Te enseñan desde lo más básico, que es, por ejemplo, un primer módulo, ¿no? Cerveza e introducción a la mixología, y después cada módulo va enfocado totalmente a un destilado distinto. Te enseñan totalmente desde la preparación, el uso, la historia, etcétera, y pues te enseñan a profundizar dentro de cada destilado para que puedas saber explicárselo a un cliente, que puedas saber prepararlo desde cero y que también tú tengas como las bases de poder crear bebidas a partir de ese destilado sin que tengas ni siquiera que tenerlo enfrente, ¿no? O sea, familiarizarte con los sabores, aprenderte de memoria todos tus ingredientes básicos, todas tus técnicas, todo para que puedas llevarlo al más alto nivel. Si es un poquito caro, más o menos el diplomado completo te sale entre 18 a 20 mil pesos más tus insumos, pero pues está repartido el costo durante todo un año, entonces vale la pena. Está muy interesante. Muchas gracias. Muy bien. Ahí después me puedes compartir la información hasta donde sepas de esta certificación para hacérselas llegar a los compañeros. La verdad vale la pena. Ahorita, mientras más profesionalizado se encuentre uno en el rubro, obviamente más oportunidades podrá generar en el campo laboral. ¿Quién más, chicos? Está abierto nuestro ponente a las preguntas que deseen hacer, por favor. Jesús, adelante. Bueno, yo quería preguntarte,
consideras que ha sido como la situación más difícil a la que te has enfrentado en cuanto a tu experiencia laboral? Pues fíjate que la verdad han sido varias, tristemente, pero hay un poco de todo, ¿sabes? Porque lo que me he dado cuenta, pues ya llevo 10 años dedicándome a esto, es que sí es muy difícil encontrar un lugar estable para poder trabajar, sobre todo tomando en cuenta que somos personas que buscan profesionalizar pues sí, o sea, digo, suena redundante, pero profesionalizar la profesión, ya que siento que ¿cómo decirlo sin que suene feo? Pues sí, o sea, tal cual. Siento que lo más difícil que se van a encontrar siempre dedicándose a esto, sea en el área que sea, porque me ha tocado en cocina, me ha tocado como personal de servicio, me ha tocado como bartender, etcétera, es gente que los va a ver como una amenaza porque ellos fueron empíricos. Entonces, siento que a partir de eso se va una lista interminable de malas situaciones que se pueden encontrar, pero que eso no los vaya a hacer que lo dejen, porque hay mucha gente que siempre les va a decir y va a querer romantizar esta parte de esta profesión es sacrificio, es entrega, es dejar tu vida a un lado, sí, pero no siempre está bien aceptarlo. Entonces, que también ustedes sepan cómo valorar esa parte de todo el trabajo que les ha costado aprender lo que ya saben hoy en día y siempre, siempre, siempre se den su lugar, siempre valoren sus horas de trabajo. Sí sabemos que esta profesión requiere, puede sacrificar ciertos días especiales, ciertas épocas, etcétera, pero también siento que hay que saber cuándo decir que sí y cuándo que no, porque por ejemplo se van a encontrar muchísimo lugares que creen que 15 horas al día de tu vida valen 200 pesos, ¿no? Entonces, si 15 horas de tu vida valen la de un 12 de cerveza, pues creo que te tienes que replantear si de verdad eh, pues te preparaste lo suficiente, ¿no? Que creo, de hecho yo lo platicaba con el chef cuando fue mi titulación, pues que realmente es lo que me gustaría que todo el mundo en la industria lo hacemos, ¿no? Sobre todo ustedes que son las nuevas generaciones que vienen, pues que traten de darles el lugar al tiempo que le están invirtiendo en prepararse, que le inviertan y sobre todo a seguirse preparando más allá de lo que ven en las clases, investiguen, compren libros, busquen tutoriales de hacer algo, o sea, no se queden solo con la información que se les da. Si algún tema les apasiona, síganle, síganle, síganle. Pero sí, sobre todo manteniendo como la línea de tu pregunta, créeme que te vas a encontrar muchas malas experiencias, pero sobre todo cuando encuentras justamente el punto de lo que te gusta, eso no importa. Créeme que esta profesión me ha dado muchas satisfacciones también muy buenas, sobre todo cuando empiezas a trabajar con marcas, de repente te empiezan a reconocer, te empiezan a dar regalos, te dan apoyos, te dan viajes, etcétera. Créeme que ahí es donde vale totalmente la pena. Y un tema del que podemos hablar todo el día, si quieren. Y es bastante extenso. Sí, sí. Eh, a ver si no hay otra pregunta. No. Bueno, mientras se animan, sí, es lo que siempre comentamos, chicos. La verdad es que entre la realidad laboral y la realidad académica hay todavía un brecho grande. Es una de las cosas que afecta demasiado no solo a la industria, sino a los que se profesionalizan en ella, porque debido a esas actitudes, debido a esos choques con las personas que pues no gustan de compartir los espacios con personas que puedan tener conocimientos y mucho menos si son jóvenes, pues sigue siendo limitativo y siguen poniendo en bajo perfil a las personas profesionalizadas. Es por eso que la licenciatura en gastronomía muchas veces te dicen para qué hacerla, ¿no? ¿Cuál es el chiste? Si de todas maneras vas a estar por debajo de aquel que tiene 15, 20 años en la misma empresa. Y tiende a bajar mucho las ganas, los ánimos, pero al fin de cuentas todo dependerá de qué tanto te interese
seguir creciendo en el rubro, ¿no? ¿Quién más desea participar? Adelante. Jesús. Sí, bueno, perdón, lo siento. Tengo muchas preguntas. Adelante. Bueno, para ti, en cuanto a todo lo que has aprendido durante tu vida académica y laboral, ¿podrías como darnos una definición o sea, como la diferencia entre el concepto de la mixología y la coctelería? ¿Quieres que te sea sincero? No cambia nada. Y muchos bartenders muy experimentados me lo han dicho y suena muy feo, pero la diferencia entre un bartender y un mixólogo es el ego, porque realmente hacemos lo mismo. O sea, la verdad es que ya darle el término mixología, muchas veces lo hacen como para querer darle un poquito más de estatus, pero realmente las bases son las mismas, la teoría es la misma, o sea, realmente no cambia nada. Entonces, más bien fue un término que se fue acuñando tratando de darle un poquito más de estatus a la profesión, sobre todo estos bares que ya son muy refinados, que hacen altas técnicas, que de repente te preparan cócteles clarificados, te preparan cosas con fat wash, o sea, técnicas que ya no son tan comunes de ver, que es como lo que haría una diferencia de un bar a una cantina. Entonces, como que trataron de acuñar ese término de mixología, pero sí realmente pues, es práctico. Es la frase que siempre se me ha quedado guardada. La diferencia entre un bar y un mixólogo muchas veces es el ego. Y por eso mismo con ellos, casualmente, Rodrigo, nunca he mencionado la palabra mixología. O sea, el curso se ha enfocado a la coctelería clásica, la coctelería a lo mejor de intentar mezclar alguno que otros sabores básicos, pero sí, con el tema de mixología, qué bueno que lo aclaras porque es, es, es grato escucharlo, sobre todo con ese tipo de definición que le das. Muy bien. Venga, Jesús, si tiene más o quién más tiene preguntas, chicos, anímense, por favor. Para este espacio es para ustedes. Rodrigo está en toda la disposición. Rodrigo y después Viri. Bueno, supongo que, bueno, ahora que hicimos la parte de los exámenes, pues el chef nos dejaba como la libertad de escoger qué tipo de técnica y así, pero digamos ya en algo un poco más profesional o algo más grande, ¿cómo, cómo buscarías, no sé, un equilibrio, algo dentro de la carta de coctelería? O sea, no sé, bueno, yo no tengo experiencia en eso, nunca he trabajado ahí, pero ¿cómo podrías, qué elementos buscarías en esa carta para que digas, bueno, tantos van a ser shakeados, batidos, construidos con estos ingredientes, pensando también que a la hora de estarlos haciendo puedas agarrar ingredientes o elementos similares para que sea, no sé, un poco más ágil todo eso? Pues fíjate que esa respuesta lleva a varios lados, pero por ejemplo, desde la planeación de tu menú, tienes que saber primero hacia qué concepto vas dirigido. Por ejemplo, yo he podido hacer cócteles para menús de bares dedicados totalmente a la coctelería. Y sí, primero que nada tienes que ver qué público vas dirigido y el concepto del bar o el concepto que le quieres dar. Por ejemplo, algo que a mí me ha gustado mucho y el chef no me va a dejar mentir cuando me tocaban mis creativos con él, yo siempre trataba de darle un trasfondo a mi bebida, dar una historia, es algo que a mí siempre me ha gustado. Obviamente no es obligatorio, pero le da un toque extra. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la carrera yo hacía cócteles inspirados en canciones, porque a mí me gusta mucho la música, pero por ejemplo, ya enfocado hacia el nivel profesional, pues primero veía que ahora sí que qué tan alto me quería ir, ¿no? Buscas ingredientes de temporada, ves la facilidad con la que vas a poder preparar tus previas. Por ejemplo,
en el bar en uno de los últimos bares donde trabajé, hacíamos cócteles clarificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, un clarificado a base de milk punch se tarda de 12 a 24 horas mínimo en estar una producción de, ¿qué te gusta? 2 litros. Obviamente eso no te rinde más que para 10 tragos, ¿no? Entonces hacer una planeación completa hasta de tu producción, saber cuántas horas le vas a tener que invertir, hacer tu costeo. Entonces, por ejemplo, en la parte de cómo escojo qué técnicas voy a usar, pues ahí va la parte de cómo te organizas en tu barra y qué herramientas tienes a la mano. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros planeábamos para nuestro bateo directo en la barra es armas tu sesión y usar solamente técnicas de cosas que tengas a la mano para que no te tengas que mover. Todo lo que tengas a tu alcance, puedes meter todas las técnicas que quieras mientras no te afecte a un bateo directo. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, yo manejaba promociones 2x1. Entonces, si te tienes que aventar de repente 10 promociones 2x1, pues que en 5 minutos puedas hacer 20 de esos cócteles sin que se te acaben los ingredientes, sin que te afecte para el resto de cosas que estás preparando, que no tengas que estarte moviendo de un lado a otro, etcétera. O sea, tienes que pensar desde que lo estás planeando en la hoja hasta que se lo vas a entregar al cliente. Que tus adornos o garnituras no sean tan difíciles de hacer, que no se vayan a deshacer, que por ejemplo, no sé si le quieres poner humo, o sea, lo quieres ahumar, quieres que saque fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, o sea, hasta cuánto tiempo te va a llevar voltearte a prenderle fuego a un shot, etcétera. Todo eso lo tienes que planear, porque pues tienes que estar muy organizado con la barra y saber cuánto tiempo vas a utilizar para atender al cliente, cuánto tiempo tienes para explicar el trago, y nada más estás bateando y no tienes contacto con el cliente, pues optimizar tu tiempo, o sea, todo ese tipo de factores tienes que tomar en cuenta, a mi parecer. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar la palabra a Viri y después a Juan Daniel. Mi pregunta es sobre cómo es que logras que una marca te patrocine. Pues fíjate que es fácil y a la vez no, porque por ejemplo cuando trabajé para Grupo Diageo, que son los que se encargan como de pues, llevar varias marcas de destilados a los bares, pues no es nada más que te digan, oye, trabaja conmigo ya, ¿no? O sea, cuando yo trabajé para Diageo, era trabajar con marcas como Johnny Walker, Bacardi, Bucanas, Smirnoff, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que ellos me pedían, te dan una cantidad de metas al mes. Entonces, ellos siempre me decían, ¿sabes qué? Necesito que este mes me des auge a etiqueta negra. Entonces, todo un mes enfocaba todo mi trabajo hacia coctelería que tenga que ver con whisky, que levante todas las notas ahumadas de una etiqueta negra. Tienes que conocer toda la ficha técnica del producto, entonces que toda tu coctelería sea enfocada a realzar toda esa presencia del producto. Te mandan un montón de regalos para que si alguien te compra 4 cócteles de etiqueta negra, le regalas una bocina, le regalas un selfie stick, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tratan de hacer su branding, pero tienes que darles resultados. Y aparte tienes que tener una buena imagen, tienes que hacer que, por ejemplo, las recetas que les estés dando vayan con la filosofía de la marca. O sea, no cualquier persona, nada más porque ya hizo una receta con esa marca, les va a funcionar. Igual, por ejemplo, ahorita que me patrocina, bueno, que soy embajador de una marca de mezcales, pues primero es que de verdad conozcas el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trabajo para Mezcal Nueve Espíritus, que sepas por qué Nueve Espíritus, son 9 tipos de agave, tienen 2 líneas, 2 tipos de destilación, etcétera, etcétera, etcétera. Me llevaron a Oaxaca para conocer más el producto, para que de verdad yo estuviera conectado con la filosofía de la empresa, etcétera, etcétera. Y ya después, ahora sí, me empezaron a llevar a otras ciudades para que yo diera a conocer el producto. Entonces, sí tiene su chiste, sí tienes que seguir una línea, pero no es tan complicado. Más bien es como que enfocarte
como si tú fueras el dueño de la marca y tratar de darle esa misma importancia. Ya me emocioné. Luis Daniel, ¿nos ha dado la palabra? Adelante. Yo, bueno, es más como consejo, pues sí, como para pedirles un consejo. Todo mi trabajo ha estado relacionado a la cocina salada y en los exámenes presenté pues cócteles compuestos, no sé si se le puede llamar así, pero que depende de un alimento para que tenga el resultado final. ¿Qué tan viable es eso? O sea, que dependa de un alimento o a fuerzas tiene que el cóctel solo tener todo lo que yo busco. O sea, por ejemplo, el primer examen que hice fue, o era la reinterpretación del buñuelo. A fuerzas necesitabas, bueno, no era necesario, pero necesitabas probar el buñuelo, después darle el trago para que en realidad te supiera lo que era en general el buñuelo. ¿Qué tan viable es eso? O en realidad sí tiene que, o el cóctel solo tiene que tener como todo el resultado. No, créeme que sí es bastante viable. De hecho, algo que a mí me ha gustado bastante es mezclar toda esta parte de cocina con la bebida. Entonces, te voy a poner un ejemplo. El año pasado, en septiembre, en el bar metí un cóctel enfocado en chile en nogada, ¿no? Entonces, va lo mismo, es un platillo que tienes que crear para que sea bebible. Entonces, yo me acuerdo que hice un licor a base de mezcal, un licor de granada. Traté de darle toda esta parte de la presencia de la granada, que de verdad fuera un sabor que no fuera tan penetrante en la boca, pero que estuviera presente. Pero también tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, a mí no me gusta usar conservadores en mis productos, entonces tienes que tomar en cuenta un tiempo de almacenamiento, tu tiempo de vida del producto, ¿no? Después hice un jarabe de nuez y toda la nuez que quité pues del jarabe lo aproveché para hacer galletas, que también serví con el mismo cóctel. Utilicé licor de chile ancho y utilicé un poco de crema para batir. Entonces, realmente a la hora de que te tomabas el trago, le tenías que dar una mordida a la galleta y la galleta traía pedazos de chile tatemado, de chile poblano tatemado y granitos de granada. Entonces, en el momento en el que le dabas una mordida a la galleta, le dabas un trago al cóctel, con eso ya en verdad sentías que te estabas comiendo un chile en nogada, ¿no? Entonces, más bien siento que lo importante en el momento en el que plasmas un platillo en una bebida es la planeación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez al chef le presenté un gin and tonic de esquites, pero literal yo nada más le había puesto los granos de elote y el epazote, y ya después con la experiencia pues me fui dando cuenta que podría haber hecho un licor de elote, podría haber hecho un macerado, podría haber aprovechado y hacer un puré y después sacarle como toda esa grasita y hacer un fat wash de elote. O sea, y tratar de buscar un poquito más de técnicas más avanzadas que le den un poco más de complejidad a tu trago. Entonces, por ejemplo, ese de buñuelo, yo me acuerdo que vi las fotos y sí es una muy buena oportunidad, pero igual, por ejemplo, podrías aprovecharlo más allá, ¿no? O sea, hacer un jarabe de guayaba, puedes aprovechar y no solamente poner el buñuelo encima, sino poner ingredientes del sabor del buñuelo dentro a la hora pues, de preparar todo tu cóctel, ¿no? Igual de todos modos, el día que tengas dudas te puedo ayudar como a ir sacando técnicas y técnicas, pero sí siento que lo principal es eso, o sea, saber hacer toda tu planeación y tratar de que todos tus ingredientes, ahora sí que, por ejemplo, ya lo van a llevar en cocina evolutiva, pero sí, o sea, es tal cual hacer una deconstrucción, ver qué técnicas le puedes aplicar y también buscar que el resultado tenga una buena textura, un buen sabor, que de verdad los ingredientes que vas a utilizar se lleven bien el uno con el otro, porque me ha tocado querer hacer algún plato en una bebida y a la mera hora te das cuenta que se te corta el trago, no se emulsiona, etcétera, etcétera. Entonces, pues prueba y error, o sea, es lo único que te puedo decir. Trata de buscar técnicas un poquito más avanzadas y siempre hazte unas 6 versiones
del mismo trago y ya vas viendo cuál te gusta más. La clave no solo de coctelería, sino de gastronomía, prueba y error. Lo acaba de decir todo, Rodrigo. Voy a aprovechar ahorita que no hay manita levantada para darle un pequeño descanso a Rodrigo y permitir la palabra a Bradley Reyes, que también ya está aquí con nosotros, para que pues pueda compartirnos también un poco de su experiencia y también esta plática se nutra con preguntas a nuestros dos bartenders presentes el día de hoy. Así que Bradley, adelante. Pues hola, como dijo Pachi, mi nombre es Bradley. Soy egresado de la licenciatura de gastronomía de la 4ª generación. Realmente yo nunca consideré trabajar en una barra. Por cuestiones de la vida, se me presentó trabajar en un bar, estuve en cocina, posteriormente me ofrecieron el puesto de gerencia. En este puesto tuve que tener realmente interacción con todas las áreas, sin embargo, con la que más interacción tuve fue con el área de barra por varias cuestiones. Desde que me llevaba muy bien con la gente de barra, con los chicos, el personal. También está la cuestión de que pues tú tienes la opción de generar como una interacción con el cliente, lo cual te puede llevar a dos cosas. Una es que se haga un cliente de confianza, ya sea que te deje propina o incluso pues que te invite un trago, que no está de más eso, que está muy chido. También porque me llamaba mucho la atención, pues fue una de las cuestiones por las cuales yo decidí enfocarme más en esta área. Y pues nada, simplemente nada más era por chismoso, pero pues también es un área muy, muy interesante. Digo, no tengo tanta experiencia como Rodrigo, que es muy bueno, pero pues ahí estuve un rato. Estuve viendo cuestiones de costeos, igual un poquito en el área, este, pues para innovar o intentar algún tipo de cóctel diferente. Y pues no sé qué más. Bueno, cabe resaltar, lo digo porque me tocó trabajar con él de la mano, que pues era un bar de alto volumen. Como ya lo mencionaba Rodrigo, la planeación de los cócteles tenía que ser, primero que nada, también hacer este paréntesis porque en el lugar que le tocó dirigir a Bradley, pues era un lugar ya de muchos años, pero también ocurre este tipo de situaciones de que son bares que tienen muchísimos años puestos en el mercado, pero con muchísimas deficiencias y ya tantas deficiencias que se vuelven parte del día a día con ceguera de taller, donde buscaban calidad, buscaban que los cócteles estuvieran equilibrados a un costo para poder tener una ganancia importante. Incluso a veces teníamos que ahí andar sacando cosas que no nos apetecían del todo, pero en el costo eran accesibles. Entonces, eran mañas que ya tenían los dueños más que nada, porque lo preservaban, o sea, no solo era comprarle, aunque se le cargó mucho la mano en su tiempo, sino que también, pues, ya son mañas que tienen generadas estos dueños, porque pues así sienten que ganan, pero nunca se han podido o han querido escuchar esa parte negativa de, ok, ganas en el momento de hacer un cóctel con puras chingaderas baratas, perdón, pues la palabra así, pero ¿y dónde está tu margen en la pérdida del tipo de hielo que agregas, de las cantidades de shakeado que haces, la cantidad de tu cristalería que está limitada y ya cuando no tienes hay que ir a cazarla a las mesas y eso te quita tiempo, se te quita, ¿cómo se llama? Atención del público que está pidiendo y contra los que ya habían pedido y bueno, son una serie de factores bastante interesantes. Ahí también nos puedes platicar por esa parte, bro. Pues sí, realmente, como dice Pachi, querían que se sacara cosas, ya sea incluso de barra como de cocina, pero realmente cuando uno le daba una idea creativa que era
costeable o viable, pues realmente no te daban como esa libertad. Siempre estuvieron cerrados a esto fue lo que me funcionó, esto es lo que siempre ha sido, porque es un bar que ya lleva 17 años, este año cumple 17 años, y realmente nunca ha cambiado nada. Y ha habido gente que sí pues ha propuesto cosas muy, muy buenas, pero realmente siempre se echaban para atrás. Incluso estando yo de encargado, pues siempre pedí, bueno, en su momento, un poquito antes de que entrara Pachi conmigo, pedía mucha cristalería, la cual nunca la llevaban. Pedía cosas, por ejemplo, botellas que sabía que la gente pedía, pero que nunca habían. Incluso tienen una de las barras de whisky más grandes del país, con más de 50 botellas, tanto, pues muchas son importadas, son de Irlanda, son de China, hay muchos whiskies chinos muy buenos, pero pues siempre se quisieron enfocar como en vender lo más caro que nos deje más utilidad y no lo que realmente la gente está buscando. Muy bien. Muchas gracias, Valdi. Sí, como introducción es interesante porque tenemos dos caras. Rodrigo hablaba de planeación, de analizar, de propuesta de tragos, de técnicas, de ver cómo darle esa esencia o esa personalidad a tu trago. Y Bradley pues habla de esa cara de realidad donde pues muchas veces puedes tener ese tipo de planeaciones, pero lo van haciendo conforme a la improvisación, como me funciona y así ha sido, pero no detectan toda esa serie de errores que desde el posteo ya podemos estar mal. Así que chicos, abro la sesión de preguntas. Ahora puede ser para Bradley, también puede seguir la línea de preguntas para Rodrigo para hacer un poquito más nutrida la plática y sacarle provecho a que ya estén aquí este par de personalidades. Rodrigo, adelante. Sí, de hecho, la verdad es que entiendo mucho lo que le pasó a Bradley, porque sí es un factor a tomar en cuenta. Por ejemplo, el que menciona la parte de tu cristalería y todo, yo me acuerdo que en uno de los bares que trabajé, pues teníamos una cristalería muy limitada. O sea, imagínense, teníamos cristalería para 50 personas cuando era un bar que le cabían 180. Entonces, no sé, un cóctel que va en un vaso old fashion, teníamos 10 old fashion para toda la noche. Entonces, nosotros teníamos que aprender a planear unas 2 o 3 presentaciones alternas, sin que alteren mucho el trago, sin que le vayas a poner más hielo, etcétera, etcétera, pues para poder improvisar. Entonces, sí, la verdad es que también es algo muy difícil de lidiar con el hecho de que los dueños de un bar no quieran invertir en darte una cristalería decente, que no quieran invertir en darte unas herramientas extra, pero pues también siento que si lo ves como un área de oportunidad, pues te ayuda a saber improvisar sobre la marcha y te ayuda a sacar pues de una manera más inteligente tu trabajo. Entonces siento que también puedes ver como esa área de oportunidad en esas malas experiencias. Excelente aporte, Rodrigo. Muy interesante. A ver, Sergio, desde hace rato levantó la mano. Adelante. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Mencionabas que hay como unas técnicas avanzadas en la coctelería. Supongo que como cualquier cosa hay bases. Como, ¿cuáles considerarías o cuáles son estas técnicas que tú mencionas? Pues tal cual como técnicas muy avanzadas, me refiero a preparaciones no tan comunes o preparaciones que llevan tanto tiempo que, por ejemplo, a muchos bares, restaurantes no les conviene, según ellos, hacerlas. Por ejemplo, les comentaba de un trago clarificado, ¿no? A base de milk punch. Es muy tardado porque es un método que literalmente va por goteo. ¿Qué haces? Preparas una mezcla, le agregas leche, le agregas un medio ácido que lo corte, lo dejas filtrando, literalmente gotita por gotita. Entonces, pues te puedes echar 12, 14, 24 horas y de repente sacaste una producción muy buena. Por ejemplo, métodos como lo es un fat wash, que es aprovechar un medio graso para infusionar un destilado. No sé, yo alguna vez hice whisky con grasa de picaña, ¿no? Entonces, primero es difícil convencer a un lugar
que te den la materia prima, que en este caso era dame medio kilo de picaña. No es mucho, pero pues se van a dar cuenta que hasta pedir una servilleta muchas veces en un restaurante les cuesta dártelo. Entonces, ponte a freír picaña hasta que se queme y saque toda la grasa. Y después toda esa grasa ponla a infusionar con whisky. Entonces, obviamente es invertir en la materia prima. Y después déjalo en el congelador 3 días para que se infusione. Ve cuánto tiempo de infusión necesitas para que te dé más o menos sabor, que no te dé esa sensación grasa. No sé, preparar tus propias sales. Nosotros hacíamos una sal de Jamaica con chapulines muy rica, pero necesitábamos hacer litros y litros de concentrado de Jamaica para un solo bloque, porque era meter el bloque al horno durante 2 días y estarlo bañando y bañando y bañando en puro concentrado de Jamaica, pero pues obviamente la Jamaica no es barata, tienes 2 días prendido el horno, entonces obviamente siempre te ponen trabas por costos, etcétera, etcétera. Puedes hacer cordiales. Un cordial es muy fácil de hacer, pero es bien tardado porque pues es pura ralladura de cítricos, luego el jugo de los cítricos, dejar infusionar en frío con azúcar para que se te haga un jarabe en frío. O sea, son técnicas que ya van un poquito más allá de un simple jarabe, un simple jugo, de nada más te voy a hacer un licor, etcétera. O sea, es ir un poquito más allá, hacer tus óleos, sacar los aceites esenciales de algún ingrediente. A eso me refiero con como técnicas más avanzadas. Ya tenerle que dedicar más de un día a tu producción ya es una técnica avanzada. Gracias. Sí, Jesús. Bueno, mi pregunta va, si me la pueden contestar los dos, estaría a todo dar. ¿Dónde creen que radica el éxito de un lugar que se dedique específicamente a la bebida, a la venta de bebidas? Pues sí, bebidas. No especificar alcohólicas o no alcohólicas, pero bebidas. Si quieres, contesta primero, Bradley. No tú. Pues al menos en mi experiencia, no solamente basta con tener buenas ideas, porque me ha tocado ver muchos bares muy buenos con muy buenas ideas, pero algo que yo en lo personal, y esto es totalmente mi opinión, ni siquiera es una regla escrita, la actitud con la que haces las cosas. La verdad es que eso ayuda bastante, porque por ejemplo, en mi experiencia, sobre todo cuando, yo hablando de bebidas alcohólicas, ¿no? Cuando trabajas, por ejemplo, en mi caso que he trabajado en barras donde tú le vendes al cliente, que la gente se sienta en la barra, le vendes comida, le vendes la bebida, le preparas enfrente los cócteles, la actitud que tengas es lo que va a hacer que la experiencia sea totalmente distinta. Y va a sonar como a cliché, no les vendas el producto, véndeles la experiencia, pero siento que es un factor muy importante porque la verdad es que sí me llegó a pasar que del equipo de barra que teníamos, de repente nos faltaba uno y los clientes que llevan específicamente a buscar a ese bartender no se querían ni quedar en el bar, ¿no? Entonces, siento que la actitud que le pones al hacer las cosas influye bastante, hasta la actitud con la cual preparas tus cosas, que la gente que te está viendo preparar, aunque no les vendas directamente, pues te vean sonriendo, te vean disfrutando, etcétera, que siempre seas atento, que nunca se te olvide esta actitud de servicialidad, o sea, siempre el tener la actitud de servicio es la clave, porque pues a la gente le gusta que la consientan, o sea, la neta es que así sea el cliente más relax, el cliente más especial, siempre les va a gustar que los consientan, entonces, pues atiende a la gente como te gusta que te atiendan a ti, creo que es lo más básico para mí. Adelante, Brati. Pues sí, es como dice Rodrigo realmente, o sea, fuera de la cuestión de planeación, costeo y demás, realmente
pues al final de cuentas sí tienes que saber vender, tienes que tener una buena actitud y no es como el caso que debe de ser, pero tú puedes vender hasta un cóctel que sea una cagada, pero si tú la sabes vender con esa actitud chida, que el cliente hagan un clic ahí, pues obviamente te la van a comprar. Incluso al momento de hacer como sugerencias tanto de comida como de coctelería, postres, lo que tú quieras, pues realmente influye mucho la seguridad con la que tú estás vendiendo eso. Puedes vender, no sé, un vaso de agua con azúcar, pero si le dices al cliente que es el mejor vaso con agua y azúcar, te la va a comprar. Incluso yo lo que hacía en el bar era, tenía yo un cóctel que me encantaba, que era con mezcal, piña, bueno, jugo de piña y albahaca y otras cositas. Y era el que yo siempre vendía, siempre llegaba con los clientes que pedían alguna sugerencia y era de, ¿saben qué, chicos? Les recomiendo este cóctel. Y mucha gente no estaba acostumbrada como a tomar cócteles o tomar mezcal como tal, pero pues yo siempre les decía, ¿sabes qué? Si no te gusta, yo te invito a este y te invito a otra ronda de lo que tú quieras. Y pues afortunadamente nunca tuve que invitar nada. Realmente sí aceptaban bien las sugerencias y sí les gustaban. También tú tienes que ver o tantear el camino de las cosas. Bueno, vas preguntando qué es lo que le gusta al cliente, los sabores, si dulce, amargo, floral, y ya de ahí tú vas dándote una idea de por dónde puedes llegar a venderle algo al cliente. Pero básicamente la actitud, que tengas una buena sonrisa y ya con eso creo que tienes la mayoría del camino ya ganada. Sí, la verdad que lo que mencionas es muy importante. Les voy a contar una anécdota rápida. El año pasado tuvimos un evento en León que se llamaba Shaker Room, que es como una exposición enfocada totalmente a los bartenders. Traen a los mejores bartenders del país y todas las marcas llevan a sus bartenders insignia para que preparen tragos. Yo me acuerdo que me llevaron y ya estando ahí en el stand nos dijeron, ¿saben qué? Se me olvidó decirles, necesito que hagan 3 cócteles y se los regalen a todos en el evento, ¿no? Entonces, justamente esta parte de saber improvisar y saber tener una buena actitud y seguridad a la hora que les dices las cosas. Y sí, me acuerdo que hicimos un cóctel, llevábamos 2 marcas, era el Mezcal Nueve Espíritus y una marca que se llama Calacas, que son licores de chiles endémicos. No les voy a mentir, hicimos uno de esos 3 cócteles, era nada más el mezcal con el licor de chile, lo enfriábamos y le echábamos agua mineral con sabor limón. Ese fue todo el cóctel que hicimos porque ni siquiera nos dieron un presupuesto, lo pusimos de nuestra bolsa y en ese momento improvisar, ¿no? Pero en el momento en el que llegaban todas las demás personas a probarlo, les decíamos que era nuestra versión de un seltzer, que era o sea, les explicábamos toda la marca del mezcal, la marca de los licores de chiles endémicos y que le habíamos hecho una infusión de té limón con agua carbonatada. O sea, empiezas a sacar todos los términos un poquito más, pues, que suenan rimbombantes y neta ayuda, porque todo el mundo creía que habíamos hecho una producción enorme, que traíamos un cóctel súper planeado, etcétera, etcétera, y literal nada más le habíamos agregado agua mineral con limón y aún así toda la gente se iba feliz creyendo que habían probado la mejor creación de la noche. Entonces sí es muy importante que tengan esa seguridad a la hora de hacer las cosas, que siempre estén seguros de lo que saben y nunca le tituben a la gente. Híjole, qué buenas percepciones de ambos, de verdad. Es bueno que vean, a que los chicos vean esto y aprendan de esto porque es cierto, muchas veces simplemente la actitud. Hay lugares que se mantienen en el gusto de la gente simplemente por el hecho de su forma de atención. Y no nos vamos tan lejos, rápidamente. Starbucks es uno de los modelos de negocio que se enfoca precisamente en la atención al cliente más allá de su producto y tienen sus procesos tan establecidos y saben cómo capacitar correctamente a su personal con la filosofía que quiere la empresa, que la gente por eso se mantiene. O sea, de hecho, ya hablabas de clichés, este cliché que te enseñan los mercadólogos, ¿no? De Starbucks, ¿qué vende? No vende café, vende experiencias, ¿no? Pero realmente es eso, mucha gente se mantiene dentro del gusto
por el simple hecho de la forma de atención que tienen, esa personalización que hacen. Mucha gente lo entiende como ese acercamiento con él, como ese trato de no eres un monedero cargando que viene a dejar dinero, sino eres una visita que valoramos. Entonces, ese tipo de ideologías funciona. Y la realidad es que aterrizando la plática, la pregunta a una barra, muchas veces la gente busca, cuando hay bares que tienen ese servicio de atención a la barra directamente, mucha gente busca específicamente ese espacio porque limita mucho la conexión, o más bien genera una conexión más cercana. Es muy cierto porque entre tanto cantinas que trabajé como bares, cuando ofrecíamos ese acercamiento al cliente, incluso el ritmo de plática se vuelve diferente. O sea, no es el cliente platicando con la persona como si estuviera en una mesa, sino incluso a veces van platicando en modo de pareja o modo de negocios, de cuates, y a veces hasta el bartender termina embarrado, ¿no? A veces ya al calor de las copas y el buen trato, incluso terminan a ti haciendo el chascarrillo, te terminan a ti preguntando sobre la discusión que llevan, y en la misma actitud que tú generes va a ser esa apertura donde pues el cliente se va a sentir con esa comodidad de, ok, se me subió el mezcal, por ejemplo, la plática la extendí a un total desconocido, pero por su modo de atención me sentí con esa comodidad, ¿no? Entonces, chicos, tómenlo en cuenta porque es un factor completamente relevante para su futuro. Sergio, adelante, vengan esas preguntas, todavía tenemos un poquito más de tiempo. Bueno, esta pregunta va para los dos compañeros, no sé si me puedan ayudar. Como en todo trabajo, igual aquí en cocina, no todo se hace de la misma manera. Desconozco si en un bar surge así, que en tal bar le ponen, para preparar un mojito, ¿no? Nosotros le ponemos agua mineral, en otro lado le ponemos un jarabe de hierbabuena, no sé. ¿Cómo poder lidiar con estos cambios? No sé, desconozco si son como en una cocina que de tal lado se prepara de manera diferente y en otro lado de cierta manera. No sé si me puedan ayudar a esto. Si quieres, responde primero. Pues realmente en los trabajos en los que yo he trabajado, pues sí es de que tengan ya su forma. Sin embargo, tú lo que puedes hacer es como hablar con algún encargado, con los dueños y ver la forma de que cambien esa forma. Por ejemplo, en McCarthy's preparan los mojitos con jarabe, cuando sabes que un mojito realmente bueno es con azúcar. Al menos yo creo, porque no tengo tanta experiencia como Rodrigo, pero yo creo que la cuestión sería como hablarlo. Incluso malamente en Wicklow yo lo que hacía era que no preguntaba, yo hacía las cosas y si al cliente le gustaba, o a varios clientes le gustaba, ya le comentaba a los dueños y ya como que sí aflojaban un poco como para poder cambiar esta cuestión. Pero pues yo creo que para esta pregunta Rodrigo sería más el indicado que te pudiera explicar bien. Pues fíjate que yo también soy de la misma idea. Yo también llego y hago los cambios por mi cuenta, pero siento que esos cambios, digo, la verdad es que siempre te vas a encontrar de todo, sobre todo estas malas prácticas a la hora de querer abaratar todo tu proceso. Desde el simple ejemplo del mojito, pues incluso, no sé, hasta si pruebas un mojito de cervecería Chapultepec, pues literal nada más es las hojitas así licuadas y ya, ¿no? Órale. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo metí un cambio en los mojitos de uno de los últimos bares donde trabajé, este, te vas hasta las bases, ¿no? O sea, yo sí hasta elegí el ron específico para hacer los mojitos, ¿no? O sea, yo decía, el ron tradicional va con una Habana 3, entonces a mí me tienes que traer este ron específicamente. Yo no lo voy a preparar con Bacardí. Dalo más caro, no me importa. Ponle otra garnitura, ponle otra presentación, etcétera. Pero sí, o sea, siempre trata de proponer, darle tu propio toque, pero que no se te olvide tu ética profesional de no hacerlo mal o no dar algo de mala calidad con tal de dar algo barato.
es lo que yo te puedo decir. Siempre te vas a encontrar que en todos lados te van a decir, así se hace aquí. Sí, pero está mal hecho. Entonces ahí es donde entra tu ética y tu profesionalismo y dale tu toque, pero siempre que vayas a pelear esas cosas, pelealo con bases. Trata de demostrar un punto. Por ejemplo, lo que yo hacía era, en vez de llegar y pelearme con el dueño de, es que así es mejor, bla, 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 no. Yo llegaba y le decía, mira, ahí está tu venta de la última semana y ahora que cambié la receta se vendió más tal cosa, entonces fue tanto dinero extra, tu costeo del trago fue tanto, entonces te hice ganar tanto dinero, ¿cómo ves si lo mantenemos? O sea, también tienes que saber aprender a tener esa como psicología hacia las personas. Y algo que yo le agradezco a ser bartender es que sí te ayuda mucho a saber lidiar con todo tipo de personas. Entonces, ese tipo de situaciones las sabes manejar mucho más rápido, te vuelves muy hábil mentalmente. Entonces, esa es la que yo te daría como recomendación. Yo lo leí alguna vez, el mejor psicólogo que existe es el bartender. David, adelante. Bueno, Rodrigo ya respondió desde su punto de vista mi pregunta, que era, ¿cómo llegan a lidiar con los dueños o con los jefes de los restaurantes con esto de que luego no se prestan a proporcionar o el insumo que están solicitando para una nueva receta o el equipo que solicitan? O sea, ¿cómo es que lo abordan para convencerlos de que lo que están pensando hacer es benéfico para la misma empresa? Pues justo eso, o sea, seamos honestos, al dueño que es lo único que le interesa, el dinero. Entonces tienes que saber llegarle. Entonces, regreso al mismo ejemplo. Lo que yo hacía era, llegó un punto en el cual, digo, a veces está mal hecho y la neta no lo recomiendo en cualquier caso. Tienen que también ver el contexto del trabajo donde estén. Pero yo sí llegué al punto de decir, yo compro esto, yo compro mis insumos, yo agarro, yo hago mis previas, yo empiezo a ofrecer por mi cuenta. O sea, yo tenía esa facilidad de que como tenía venta directa en barra, llegaba un cliente y le decía, oye, ¿quieres probar algo que no está en la carta? Tengo un especial esta semana, ¿no? O sea, me inventaba cosas, lo daba de alta en el sistema, yo hacía mi costeo, yo le daba un precio, lo hablaba con el gerente y le decía, ¿sabes qué? Esta semana solamente en barra voy a vender este cóctel extra, no le voy a meter promociones, nada, nada, nada. Y ya, o sea, dejaba pasar 1 o 2 semanas y llegaba ya con el dueño o por ejemplo, yo trabajaba para una cadena, entonces pues luego llegaba con el contador o así y le decía, mira, aquí está el resumen de venta semanal, aquí está cuántos cócteles te vendí, esto no está en la carta, a la gente le gustó, e incluso yo llegué a imprimir por mi cuenta encuestas de salida, desde el servicio, la atención que se le daba en barra, la experiencia de sabores, etcétera. Y pues era la forma en la que yo les sabía llegar a los dueños, ¿no? Porque, por ejemplo, justamente los de cocina, era como de, es que me faltan sartenes y cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto. Y yo trataba de hacerlo de otra forma. Entonces, ¿sabes qué? Pásame la venta semanal. ¿Cuánto tuvimos de utilidades esta semana? ¿Cuánto va para pagar rentas? ¿Cuánto va para nóminas? O sea, eso ya es un tema más extenso, pero igual, por ejemplo, deben de saber que existe un porcentaje dedicado a cada cosa que no puedes exceder. Entonces, por ejemplo, si esta semana hiciste 10 pesos, ya tu máximo es 2 pesos para nómina, 1 peso para insumos, bla, bla, bla. El caso es que yo lo empezaba a pedir separado. Entonces, esta semana, porfa, tráeme 20 caballitos, en vez de pedir 100 que yo necesitaba, ¿no? Entonces, también de esa forma tratas de que el dueño sienta que te preocupas también por sus finanzas y se vuelve más empático hacia tu trabajo, porque en vez de ser la persona que solo le está exigiendo y exigiendo, le estás dando resultados, le estás proponiendo y le estás enseñando cómo va a ganar más dinero. Entonces, de esa forma, pues tienen más apertura y sí, de repente, no sé, los viernes que ya había pasado como toda la semana tranquila
llegaba y me decía, si hoy consigues que vendamos 50,000 pesos solo en barra, para el martes ya tienes 20 vasos tiki, ¿no? Entonces hasta ellos ya cambiaban su actitud y ya te iban ayudando. Pero te digo, depende mucho del lugar donde trabajes y la apertura que tengas. Sobre todo, pues hay muchos lugares donde ni siquiera llegas a conocer al dueño o al que toma esas decisiones, ¿no? Entonces sí, más bien es como ponerlo en una balanza y saber si sí o no. A mí me ha funcionado, pero justo eso, o sea, tienes que pues tratar de medir la situación. Jesús. Em, igual para ambos, después de toda su profesionalización y todo su tiempo que llevan trabajando en el medio, ¿qué ha sido como lo más complicado que les ha tocado vivir, pero del otro lado, como comensales? Si quieres tú primero, Baral. Igual, la neta es que me he dado cuenta que mientras más te profesionalizas, incluso hasta tú solito te vuelves más exigente. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando voy a un restaurante o un bar, siempre aplicar la de, pues tú tráeme lo que tú me recomiendes, ¿no? Tú, pues ahora sí que tengo carta abierta, sírveme lo que quieras. Y que ni siquiera eso me lo sepan explicar, ahí sí pues sí, te vuelves un poquito más crítico y exigente, ¿no? Incluso hay veces que cuando salgo con mis padres o así, sí, hasta les hago el comentario de hoy no vengo en modo crítico, porque si no, incluso hasta puede arruinar mi experiencia totalmente, ¿no? Pero sí el hecho de sentir que muchas veces la gente le va a poner el mismo empeño que tú le pondrías a tu trabajo, te genera ciertas expectativas. Entonces sí, me ha tocado así visitar bares que tienen, bueno, algo que ellos pintan como alta coctelería y su bartender no me sabe preparar ni siquiera un cóctel clásico, ¿no? O sea, yo me acuerdo, no voy a decir el nombre del restaurante, pero a mí siempre me gusta pedir Negronis. El Negroni es mi cóctel favorito, ¿no? Entonces yo llegué y, oye, ¿me haces un Negroni? ¿Qué es eso? Entonces pero él me presumía que era un bartender que estudió en Inglaterra, bla, 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 bla. Le pedí un old fashion, no sabía cómo se hace un cóctel old fashion. Entonces, pues ese tipo de detallitos siento que pues van mermando la experiencia, ¿no? ¿Qué nos puede sumar, Naldi? Hablando de... Pues, hablando de eso, pues yo pues sí congenio con Rodrigo en ese caso, pero por ejemplo en experiencia propia me tocó que en la licenciatura me tocó con compañeros que ya tuvieron una clase de servicio y ya con eso se creen críticos expertos para decir que el servicio está mal por tal y cual razón, pero yo creo que lo complicado es eso de la cuestión de no llegar a un lugar simplemente solo a criticar, o sea, te das cuenta de que si tu comida te llegó 3 minutos tarde, pues ya te pones a pensar si hay mucha gente, si a lo mejor están encamotados o algo, pero pues sí, en cuestión de eso sería, yo me enfoco un poquito más en la comida, en la presentación, en que si esté caliente, en que realmente si esté bien de sal o cositas así. Creo que eso es lo único, la única dificultad que me ha tocado como comensal, e incluso estando ya encargado de un bar, pues en ciertas partes soy también como muy visual en la cuestión de instalaciones. O sea, si un cable se ve tantito, ya es como de puta, no le dan servicio al lugar. O si está mal pintada la pared, o si necesita, pues, mantenimiento como tal. Eso es en lo que yo veo la dificultad, bueno, en lo que yo me fijo más.
de un lugar al que voy. Manny, adelante, platíquenos. Yo tengo una pregunta, igual para los dos. Es sobre las recomendaciones. Cuando les dicen eso, o bueno, cuando les piden recomendaciones, ¿se guían más por generar la venta o en realidad pues como para generarle la experiencia al cliente? Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en una panadería, vendemos pastelitos y todo el credo. Cuando me dicen que qué les recomiendo, siempre les pregunto, o sea, cuáles son sus gustos de ellos en realidad. Pero ustedes en realidad lo hacen como para generar ventas o es igual que yo, o sea, tratan como de generarles experiencia para que después vuelva a ir el cliente. Fíjate que sí depende mucho, pero viéndolo desde el lado más ético, yo siempre te voy a recomendar que te preocupe más que el cliente se la pase bien y lo demás llega solito. Y te voy a decir por qué. Yo he trabajado en bares que se convierten en tipo antro y hay mucha gente que va totalmente enfocada a venta. Yo te voy a elevar tus cuentas, yo te voy a inflar este cheque y hasta donde tope, ¿no? Pero llega un punto en el cual si te vas enfocado solo al dinero, algo va a salir mal y neta te va a ir muy mal. O sea, y te lo digo por experiencia, porque incluso hasta yo he intentado tener ese enfoque y créeme que no está chido, porque hasta el cliente se siente presionado, el cliente ya va predispuesto a que siente que incluso le vas a querer robar, le vas a querer meter algo extra en la cuenta, etcétera. Entonces, lo único que te puedo recomendar al respecto es tú enfócate en dar un buen servicio, enfócate en atender muy bien, en que tu cliente esté feliz y créeme que el dinero va a llegar solito. O sea, aunque no lo creas, va a llegar solito y muy bien. O sea, incluso yo me acuerdo que llegué a tener clientes que se gastaban 400 pesos, 500 pesos y ya se la pasaban tan bien que llegaba un punto que te dejaban 1,000 pesos de propina. Porque sabían que nunca estabas atrás de ellos, nada más viéndolos, justo como decía el chef, como un costalito de monedas, ¿no? O sea, tú no veas a una persona como un ingreso extra. Tú, pues sí, o sea, dale ese valor humano que tiene tu cliente y pues sí, o sea, se resume en eso. O sea, velo como una experiencia, que el cliente se la pase bien y no vayas enfocado a buscar dinero, porque si no, la neta no te va a llegar. Yo sí congenio mucho con Rodrigo, pero también te voy a dejar una frase que a mí me dijeron cuando estaba en el bar. Ah, haz de cuenta que tu lugar de trabajo es tu casa. La forma en la que tú recibes a tu hermano, a tu primo, a tus amigos, es la forma en la que tú tienes que recibir al cliente. No tienes que verlo con el signo de dinero, pero igual te puedes jugar la cuestión de si tú ya probaste algo que a ti te gusta, que a ti te encanta, pues transmitir eso, transmitir pues la sensación que te hizo pasar o incluso jugártela y tanteando al cliente de sus gustos, e incluso le puedes eh, ofrecer algo que sea totalmente diferente a sus gustos y que lo pruebe. O sea, tampoco es como vendérselo en ese momento, pero si por ejemplo es un cliente frecuente, nada más darle la idea para que la siguiente vez que vaya al lugar en el que estés trabajando, diga, ah, ¿sabes qué? La vez pasada Daniel me recomendó esto, vamos a intentarlo. O sea, es mucho. Tú puedes vender lo que tú quieras. Puedes venderlo ya sea porque sea lo más caro o porque sea lo más rico y lo que le pueda transmitir una experiencia increíble a tu cliente. Simplemente es eso. Tu lugar de tu trabajo es tu casa. Tú recibes a toda la gente como recibes a tu familia o a tus amigos o como tú quisieras que te recibieran a ti en una casa ajena. Gracias.
Ambas opiniones completamente válidas. Recordemos, y se los digo desde la clase de servicio, nuestro enfoque es generar la experiencia del cliente. Y aunque suene trillado, realmente la oferta culinaria, en general, gastronomía, bebida y alimentos van a la misma mano. Ya es tan amplia que tienes que enfocar mucho en el valor de tu personal, en cómo atiende a la gente que te visita. Los mejores clientes siempre van a ser los clientes cautivos. Por más clientes que atraigas en tu apertura, en tus promociones, son clientes que pueden ir cada vez que tengas este tipo de dinámicas. Sin embargo, cuando tú generas la fidelidad de un cliente, vas a tener de por medio que él o ella te va a visitar. Tal vez no siempre, pero sí cada visita que hagas sabrás que lo hace con la intención de estar ahí, dejándose esa derrama económica. Y no hay nada mejor que ello, porque de ahí se vuelve. También entra otra frase trillada de mercadología, que pues no hay mejor promoción que la que se hace de boca en boca. Y muchas veces así funciona. Ya realmente pongo sobre la mesa rápidamente qué pasa con la mariposa. La mariposa es un lugar que todos ustedes saben que es un mal servicio, que es lento, que se enfoca mucho en la calidad de sus productos porque la gente busca sus productos. Sin embargo, ese lugar tuvo su auge o tiene todavía cierta serie de clientes cautivos debido a que en algún momento de boca en boca ofrecía la mejor comida de la ciudad. Digo, no había una demanda tan grande como ahora, pero así fue como se arraigaron. Y hoy en día no vas por la experiencia, ahora vas por el producto, que generalmente simplemente es la malteada de la mayoría de la gente que escucho y alguno que otro pastel por ahí, ¿no? Entonces, siempre hay que ver esa parte de tratar de quedarte con los clientes y que los mismos clientes sepan quién eres para que pues valga la pena el trabajo. Y esto va desde la cuestión de servicios, si lo quieren ver, la barra que tiene mucho acercamiento también es considerada parte del salón, parte del equipo de servicio y atención al cliente, y también desde cocina, porque ya lo decía Rodrigo, si tú muestras y haces las cosas bien, la gente lo va a percibir, ¿sabes? ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Yuritsi, adelante. Bueno, si me podrían contestar los dos, ¿en algún punto de su carrera ha llegado alguna experiencia o mala situación que los ha hecho considerar dejar de ser bartenders? Si quieres, contesta primero. Pues en general de bartender como tal no, pero de cocina sí. Y ya estuve un rato sin dedicarme a esto. Pero por cuestiones de, más que nada de los establecimientos de los trabajos, de que no pagan bien, de que no te dan contrato, no estás asegurado, de que te hacen trabajar de más. O incluso, pues yo también tenía como la mala costumbre, o tengo la mala costumbre hay varios lugares en los que he trabajado que son mis 8 horas diarias, pero si veo que faltan cosas por hacer, pues al final de cuentas es comer mierda. Puedes trabajar 12, 16 horas para que el lugar te tome en cuenta, para que vean que realmente le estás echando ganas. Entonces, pues fue cuestión de eso, un poco me empezó a frustrar, a hartar, por lo cual decidí tomarme como un descanso. Pero pues, bueno, en lo personal yo trabajé un tiempo en un call center y te das cuenta de que no, realmente tu vida es en cocina, es en barra, es en servicio, porque ya estás acostumbrado a esa interacción que tienes en ese tipo de lugares. Desde que, bueno, sí, es eso, simplemente regresé. Creo que la vez que más cerca he estado de querer dejar de ser bartender fue una de las experiencias más cansadas. Si de por sí sabemos que los horarios que manejamos en esta industria son muy pesados. Yo me acuerdo que hubo una época cuando recién volvieron a abrir horarios después de la pandemia. Yo entraba a trabajar a la 1, 2 de la tarde y salía de trabajar a las 6 de la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces, imagínense llegar a montar completamente una barra completa, de repente enfrentarte con
los problemas de siempre de la industria, que hoy no llegó un mesero, hoy no llegó esto, hoy no tenemos a tal persona. Entonces hubo una época en la que me tocó estar de mesero y en el momento en el que me pedían las bebidas, meterme a la barra a prepararlas, ir a dejar toda cocina y en lo que le preparaba las bebidas a una mesa ya estaban mis platos y corre para terminar de llevarle las cosas a la mesa a otra persona, bla, 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 bla. Y así, ¿no? Se supone que tenías que cerrar 3 de la mañana, pero como siempre no hay un horario establecido, entonces de repente 4:30 de la mañana, 5, corriste a los últimos clientes y ponte a limpiar, ponte a sacar la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo trabajaba hasta Cibatá, entonces todavía en lo que yo vivo en el centro, entonces en lo que llegas de Cibatá al centro, llegas a tu casa a las 7 de la mañana. ¿Para qué? Para que al final del día te digan, ten tus 250 pesos por tu día y mañana te toca exactamente lo mismo. Entonces, creo que esa es la experiencia más cercana que he tenido a querer dejar de ser bartender, porque llegó un punto en el que no podía disfrutar nada de mi vida. Y por sueldos así, la neta es que no lo vale. O sea, ya no disfrutas a tu familia, no disfrutas a tu pareja, no disfrutas a tus amigos, te desconectas totalmente de la vida. Literalmente tu vida se basa en llegar a tu casa, dormir, pararte, bañarte y volverte a ir a trabajar. Ya ni siquiera comiste, haces 1 o 2 comidas al día si bien te fue. Entonces, pues también ahí es donde ustedes tienen que poner una balanza a la calidad de vida que quieren tener y si está por encima de un sueldo. Eso está bien, bien directo, pero muy cierto. Y sí, son lo que generaciones como ustedes, Bradley, Rodrigo y chicos, pues les toca enfrentar una industria tan amañada y tan escudada en el romanticismo de es que así es la gastronomía. Sí es un trabajo exigente totalmente, pero de eso a que sacrifiques tu vida, tu tiempo, tus amigos, tu pareja, como lo mencionan, no lo vale. Y mucho menos en el momento en el que cuando recibes el sueldo dices, por ahí veía un meme que es meme a fin de cuentas, genera gracia, pero es un impacto interesante que decía, me niego a aceptar que un pollo rostizado vale lo de 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, es gracioso, pero una realidad, una cachetada de realidad de pues algo tiene que empezar a cambiar y en este rubro es así, en este rubro siempre es de pues te pago tanto, pero es que en las propinas te va bien, pero las propinas debemos empezar a entender y aceptar que eso es un agradecimiento del cliente por el esfuerzo del equipo y no debería ser considerado dentro de los sueldos. Pero bueno, hay mucho trabajo por hacer y pues espero ustedes el día que dirijan un negocio, tengan su negocio, pues sepan valorar ese factor humano, porque yo creo que dentro de muchas otras industrias y rubros, gastronomía siempre va a depender del factor humano. Ya no, muy bien. Pues son las 9 de la mañana, chicos, y nuestros ponentes nos permiten más tiempo. Si hay más preguntas, podremos seguir. Si no, yo con esto daría por terminado debido a los tiempos de ustedes, que creo que tienen todavía clases y presentaciones, y pues también para nuestros ponentes para no quitarles más tiempo. Así que, ¿qué dicen? Yo no tengo problema, ahora sí que hasta que ustedes me digan. Igual, si quieren seguir un poco más, no hay ningún problema. Jesús. Bueno, ya nomás para finalizar, una última. Bueno, es que no sé ni siquiera cómo formularla, la verdad, pero es algo que me da muchas vueltas en la cabeza. Incluso lo platiqué por ahí por comentarios en Facebook con Rodrigo. Em, y bueno, es acerca de este tema que venimos hablando estos últimos minutos de la sesión. En cuanto al aspecto laboral, dentro del ámbito gastronómico, pues sí sabemos que se viven todo este tipo de situaciones en los que pues nunca trabajamos en las mejores condiciones, ¿no? Y es algo que ha sido pues desde siempre, ¿no? Entonces, mi pregunta es,
fuera de esta parte de cuando ustedes dirijan un lugar o cuando sean dueños de un lugar y puedan empezar a cambiar este tipo de situaciones, o sea, dejando eso de lado, supongamos que nunca vamos a ser gerentes de un lugar y nunca vamos a tener un negocio y nunca vamos a estar en ese puesto en el que vamos a poder empezar a cambiar esas situaciones. ¿Desde qué o cómo sí, pues desde dónde o cómo podríamos empezar a erradicar, o ustedes desde dónde creen que se puede empezar a erradicar este tipo de cosas, ¿no? De que hay en hora de entrada pero no de salida, de no te doy contrato y no te doy seguro social y te pago los 200 pesos por un día de 16 horas y todo ese tipo de cosas. ¿Desde dónde o cómo creen ustedes que se pueda empezar a erradicar toda esta, pues sí, toda esa porquería con la que tenemos que lidiar los que trabajamos en el medio? Pues fíjate que es muy difícil, pero no imposible. Y al menos siento que cada quien desde su lado puede hacer algo. Por ejemplo, algo que yo sí me he dado cuenta que funciona mucho, porque hoy en día me sigue funcionando, es, primero, acuérdate que si llegas directamente a exigir las cosas, pues tristemente, a pesar de que tú digas, yo tengo este conocimiento, yo sé hacer esto, tengo esta experiencia, quiero que me pagues tanto, los dueños siempre se van a ir porque siempre va a haber alguien que va a ser el doble de lo que estás dispuesto a hacer tú por la mitad de lo que tú quieres ganar. Eso siempre hay que tenerlo muy bien en cuenta. Ahora, es difícil, es pesado, pero lo que yo te puedo decir es deja que tu trabajo hable por ti. Tú siempre sé profesional, siempre haz bien las cosas. En el momento en el que tú demuestres lo que vales como empleado, es en el momento en el cual les puedes empezar a exigir. Entonces, por ejemplo, lo que a mí siempre me ha funcionado es eso, o sea, sobre todo, por ejemplo, trabajé para una cadena, ¿no? Que se dedica precisamente a tener restaurantes y bares. Yo entré con las peores condiciones laborales que te puedas imaginar, pero en el momento en el cual vieron todo lo que tú les puedes ofrecer como empleado, créeme que va a llegar un punto en el cual hasta te van a rogar porque no te vayas y te van a ofrecer todo lo que siempre quieras. Es difícil, sí, pero mi recomendación es esa, siempre prepárate, nunca dejes de estudiar. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo una maestría y sé que incluso eso no va a ser suficiente para yo poder buscar aspirar más alto, pero siempre, yo siempre les diría que eso, o sea, busca hacer lo mejor que puedas, todo lo mejor que esté en tus manos. Si vas a estar en una cocina, trata de que se note tu trabajo, trata de hacer un diferenciador, o sea, no busques hacer lo mismo que siempre están haciendo todos. Si tienes a 6 compañeros en cocina y los 6 están haciendo lo mismo, pues trata de dar un extra que no estén haciendo esos otros 5, ¿no? Nadie es imprescindible, sí, pero también sí se nota cuando alguien que hace bien las cosas no está. Entonces, lo que más les va a doler es que el día que decidas ya no aguantar cualquier cosa, se va a notar, que se note tu ausencia. Eso es lo que más peso va a tener. Que tú seas tu propia marca, que tú siempre trabajes, pero en vez de darle solamente peso a lo que hay detrás de ti, también te des una importancia a ti como persona, como profesional. Siento que es lo más importante, porque al final eso es lo que te va a crear un renombre y va a llegar a un punto en el cual las marcas, los restaurantes, etcétera, te van a empezar a buscar a ti. Ya no vas a estar tratando de abrirte puertas tú. Solito te va a llegar todo y ya es donde tú vas a poder tener ese privilegio, esa dicha de poder escoger con quién sí y con quién no trabajar. Trata de hacerte amigos del medio. Suena feo, pero la neta siempre va a ayudar, porque así también siempre vas a tener un punto de vista externo, vas a saber cómo están las condiciones en otro lado, vas a poder poner en una balanza qué sí aguantas y qué no aguantas.
incluso, oye, ¿cómo te está yendo de propinas? Oye, ¿cómo están tus horarios? Bla, bla, bla. Entonces ahí es donde dices, ok, creo que tengo un poquito más de comodidades en este aspecto. O sea, tienes que tener esa inteligencia de saber, pues poner en una balanza qué quieres, a dónde quieres llegar y qué es lo que esperas y el cómo se lo estás proyectando al lugar donde trabajes. O sea, sí suena feo eso de ponte la camiseta, pero también hay que saber cuándo quitársela. Entonces, pues creo que eso es lo que yo te puedo recomendar. Va a ser muy difícil quitar esto, pero pues puedes empezar por ti mismo. O sea, que tu trabajo hable por ti. Creo que en eso se resume todo. Muy bien. ¿Algo que decirnos que sumar, Brody, a esto? Pues para empezar, nunca digas nunca. Nunca sabes si el día de mañana te vayan a ofrecer un cargo en el cual tú vas a tener que estar liderando gente. Y sí, como dice Rodrigo, o sea, también tienes que tú poner, bueno, ver por ti mismo si realmente es un trabajo del cual vale la pena. También hay que, vaya, sea, es algo malo, pero sí hay que comer un poquito de mierda para poder tener estos puestos o estas responsabilidades. Pero sí es, este, tú demuestra tu trabajo, tú hazte una persona a la cual sí sientan el día que tú ya no vayas o el día que tú faltes o lo que pase, que sí sientan esa ausencia del trabajo que tú estás brindando. Este, y también la cuestión de hacerte un empleado de confianza, o sea, demostrar bien tu trabajo, que tú sabes hacer las cosas bien, aunque como dice Rodrigo, siempre va a haber una persona que haga eso y más por menos dinero. Es darte a notar, y sí, seguir estudiando, seguir aprendiendo más cosas. Creo que esa es una de las cosas importantes que te abre las puertas para poder subir puestos, ascender o incluso encontrar trabajos que realmente te ofrezcan lo que tú estás pidiendo. Y pues básicamente es eso, o sea, simplemente darte a conocer, seguir estudiando, aprendiendo y al principio pues sí, siempre va a ser comer un poquito de mierda para poder subir. Ya lo vieron. Realidades de egresados, puntos de vista de personas que ya se enfrentaron a un medio laboral. La plática, qué bueno que está tomando esta dirección, porque digo, estamos enfocados en el tema de la barra, pero ambos son con experiencia también en cocina. Y es lo que es bueno que se entiendan, chicos, porque si yo como profesor se los cuento, a veces va a ser como, ah, sí, pero ya con un compañero de por medio, limite esta brecha. Sí, hay mucha chamba por hacer, hay mucho que enfrentarse. Es una carrera que a pesar de estar siendo profesionalizada, sigue siendo también muy limitada, muy reducida, ¿no? Entonces, pues, para que lo tomen en cuenta, para que no se desanimen, pero al contrario sepan que tampoco van a salir a mover el dedo desde una silla y un escritorio. Esto no es la realidad, la astronomía así no funciona. Y aunque yo estoy sentado en una silla en un escritorio, ahorita en terminando ya me están llamando al restaurante para cubrir las necesidades que hay que hacer del día a día, ¿no? Pues ya dijeron los ponentes que están atentos, podemos terminar 9:30 si hay más preguntas, si no, también. Yo sí tengo una pregunta. Ah, bueno. La manita levantada, Ludwig. Jesús y luego Ludwig. Bueno, ya, perdón, esta sí ya es la última, ya por mero morbo. Igual de los dos, que, bueno, cada uno, o tienen algún, no sé si tengan algún lugar favorito o algún bar o restaurante que recomienden?
Tú, Bradley. Pues yo en lo personal no tengo alguno favorito. Simplemente es cuestión de que vayas visitando lugares, porque siempre va a haber uno que te llame la atención por algo en específico más que otro. La cuestión simplemente es invertir a conocer lugares que te gusten para poder así tú tener un criterio, ya sea que un lugar te guste por su coctelería, otro lugar por su comida, otro lugar simplemente por la atención. Simplemente estar conociendo lugares, abrir expandir tu horizonte y no quedarte con los de cajón, los más confiables. Sí, la verdad yo también estoy de acuerdo con eso. Igual siento que es un muy buen consejo. Sé que es difícil porque no siempre, sobre todo en la universidad, pues no siempre se tiene ese presupuesto, pero viajen, prueben, experimenten, eso les abre el panorama, les forma un criterio y la neta es que pues los hace ver todo desde un ángulo distinto. Igual, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, pues de recomendar, por ejemplo, ahorita que estamos enfocados hacia la coctelería, la verdad es que les puedo recomendar mucho Tudor. Digo, llegó a desbancar a lo que en algún punto el gran Dodo Café. Dodo Café igual, la verdad tiene rato que no voy, desde que se fueron ciertos bartenders. Pero si quieren un buen cóctel bar, yo les puedo recomendar Tudor. Está abajo de Carranza 50, en el centro. No está tan barato, pero tampoco está tan caro. Un trago promedio está como entre 150, 180, dependiendo. Pero vale la pena, sobre todo para que amplíen un poquito sus horizontes. Les puedo recomendar Santomar en Antea. La comida está bastante rica. Tienen igual sus ratos de promoción 2x1 en coctelería. Entonces también sirve como para poder probar algo distinto. Les puedo recomendar Casa Antonella, está rico. Les puedo recomendar Argentilia. Tiene muy buena carta de cortes. Y ya creo que son aquí en Querétaro los que más disfruto, sobre todo en la parte de coctelería. Muchas gracias, Ludwig. Ahora sí, ¿qué nos tenía que decir? Mi pregunta era que, ¿cuál fue el reto más fuerte al egresar? O sea, ¿qué se les complicó? ¿Qué hubo que cambiar en su vida para poder, o sea, adaptarse ahora sí que a la vida totalmente profesional, por así decirse? Pues es que, por ejemplo, en mi caso no cambió mucho porque pues, yo ya trabajaba, pero si lo quiero poner como desde una perspectiva, pues es el golpe de realidad, ¿sabes? Porque, por ejemplo, muchas veces si en la carrera no has trabajado, y digo, va a sonar bien feo, porque pues yo ya pasé por ahí, ¿no? Pero pues te haces como esta ilusión, este cuento de hadas donde pues tristemente mucha gente en gastronomía sí lo ve así, pero muchos creen que van a llegar con un glamour, van a llegar a ser rockstars y la neta es que no. O sea, cuando llegas y te topas con, pues es que la neta sí es un madrazo de realidad al ver esta industria, al ver sobre lo que está basada, ver el nivel de explotación, la calidad que te dan en los trabajos, pues siento que es lo más difícil. Justo lo que platicábamos, siempre todo vuelve a caer al mismo punto. Por ejemplo, yo que lo estudié desde antes de la licenciatura, pues llevo 10 años preparándome, pues se siente bien feo, ¿no? Llevar 10 años invertidos de tiempo, dinero, esfuerzo, preparándote, estudiando, etcétera, para que llegue cualquier persona y te diga, no me importa todo lo que sabes, yo te voy a dar 200 pesos el día y si te parece, y si no, pues ya encontraré a alguien que sí lo haga. Siento que eso es lo más difícil. O sea, el tratar de abrirte puertas cuando vas empezando
y encontrarte con una precariedad horrible. Sí, congenio mucho con Rodrigo. Te das cuenta de que no, en un trabajo, si no habías trabajado allá durante la licenciatura, te das cuenta que no son 4 horas para preparar 5 platillos. Es demasiado, o sea, tienes que hacer producción, tienes que hacer tu mise en place, tienes que estar preparado. Y en lo personal, sí había trabajado yo, pero en servicios de banquetes y catering. Mi primer lugar de restaurante, las primeras 3 semanas fue, pues, no un infierno, pero sí fue muy difícil la cuestión de trabajar bajo comanda. Como que no coordinaba muy bien, que es algo que no te enseñan realmente en la licenciatura. Y sí, tú puedes haber tenido calificaciones de 9 o 10, pero te das cuenta que eso realmente sí ayuda, pero no es como un diferenciador ya estando trabajando. Y si tú sales pensando que ya egresaste, ya estás titulado y todo, y ya con eso tú puedes reclamar un sueldo grande, y no, realmente hay lugares en los que te pagan una mierda. En cuestión de servicios de banquetes y catering, yo lo viví. Trabajaba eventos de 16, 24 horas por 450 pesos el evento. Y no era solo hacer preparaciones y servir la comida, sino era terminar a las 4 o 5 de la mañana y todavía regresa a la cocina a lavar toda la loza, cristalería, todo el plaqué. Y pues sí es matado. Y si tienes que ir rascándole un poco a, a conseguir el sueldo o el salario que tú quieres o lo más cercano a algo digno posible. Pero sí es, pues sí es un poquito batallar al principio, sí es trabajar mucho, muchísimas horas, y ya con eso pues te da la experiencia y tú vas a ir poder eh, venderte como tal a un trabajo. Sí, la neta es que ese punto sí me gustaría tocarlo, aunque sea por encimita. Si hay alguien entre ustedes que nunca ha trabajado y neta siente que, por ejemplo, las 4 horas para hacer unas recetas es muy poquito tiempo y se encamotan, neta traten de ponerle mucho empeño, practiquen, practiquen, porque neta va a llegar un punto en el cual tienen que sacar en 10 minutos esos 4 platillos y es poquito. O sea, tienen que aprender que aquí todo se maneja por tiempos, tienes que mantener un estándar de calidad. Igual yo me acuerdo la primera vez que me enfrenté a una camotiza fea en el bar, llegó un punto en el cual me quedé trabado y no sabía qué hacer. O sea, me llegó una comanda donde eran más de 60 cócteles 2 por 1 y tratar de sacarlos lo más rápido posible, me quedé bloqueado. O sea, incluso hay una foto que me tomaron al final de ese turno que así me valió y en la barra yo estaba tirado en el piso porque ya no aguantaba. O sea, tienes que saber manejar esos niveles de estrés y pues ser consciente que lo que muchas veces en la universidad se siente como una friega horrible no es nada. Entonces, pues sí, o sea, si de verdad les gusta esto, practiquen, o sea, traten de mejorar sus técnicas, practiquen sus tiempos de preparación en su casa, repliquen recetas. Y pues eso, o sea, siempre, siempre, siempre traten de que sea un movimiento natural el hacer las cosas para que ya salga solo, que ya no tengan que estar analizando ay, tengo que agarrar el cuchillo así, tengo que agarrar el shaker de esta forma, tengo que contar tantos mililitros, mis onzas van a... No, o sea, llega un punto en el cual se haga un movimiento tan natural para ustedes que lo puedan hacer rápido y eso siempre les va a funcionar. Y sí, y justamente, pues obviamente ya sobre el camino ustedes van a aprender como las mañas, y no hablo de mañas malas como para chingar, sino, por ejemplo, a mí me tocaba en el bar que era de hacer cócteles, bueno, yo estando solo en barra, por cubrir a gente de confianza, pues tú vas aprendiendo cómo a sacar cócteles con shaker en una mano y con la otra estar sirviendo chelas o sacando chelas del refrigerador con cristalería. Y si se dedican a esta cuestión de la barra,
pues no está de más que todo lo que sobra, pues échate un traguito. O sea, para mí se me hace una patada en los huevos que hay dueños que regalan tragos de cortesía y demás, y uno como empleado se está chingando y no tiene como derecho a un algo, una cerveza, un trago, lo que sea. No es como para ponerse pedos, pero pues sí ayuda como a tener un buen ambiente de trabajo. Obviamente no es pasarse de pendejos, ¿no? No es agarrarle los pies a los dueños y te dan la mano. Simplemente es cuestión de, pues ya es tu criterio, ver si te dan esa aprobación de un trago, una cerveza, pues tú vas a tener como esa ética de saber cómo, cuándo y dónde tomártelo. Y pues sí, es cuestión de ver eso. Pues, ¿qué les digo? Yo era el primero que pedía mi chela en el bar. Es un alto, es mucho estrés el que se carga. Sí, desde cualquier índole, desde cualquier rubro, desde cualquier cargo, hay un estrés de por medio porque a fin de cuentas, planeado o no planeado, el servicio de los alimentos en general, sea catering, sea restaurantería, hotelería, bar, antros, no solamente es lidiar con la carga de trabajo que se genera por la visita de los clientes, sino que conforme vas escalando, agarrando diferentes cargos, el estrés es mayor, porque ya no nomás es lidiar con el cliente, hay que lidiar con los clientes, hay que lidiar con los trabajadores, hay que lidiar con los jefes, hay que lidiar con las compras, hay que lidiar con bla, 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 bla. Son mil aspectos en el que, perdón que lo diga, pero si no, lo que siempre les he comentado, si no desarrollamos nuestras habilidades de liderazgo, ese tipo de cargas termina por quebrarlos y termina acabando con muchas de las ilusiones que se pueden tener. También no estoy negado a que cuando son jóvenes, por cualquier motivo o causa, lleguen a ser líderes de un equipo, pero también piénsenlo. También piensen mucho en qué momento se encuentran de su carrera para ver si sí o no están listos. Porque es, insisto, lidiar con bastantes aspectos y entiendo que muchas veces el aprendizaje se obtiene a partir de la misma experiencia. Pero si sabes, también hay que saber decir que no, también hay que saber entender nuestras limitaciones y exactamente lo que veo en el comentario de Rodrigo, ¿no? Hay que saber hacer para mandar y es una de las cosas que también les he dicho, o sea, quienes nos dirigen a nivel gerencial en varias empresas, administradores de negocios, bueno, de empresas, administradores de negocios turísticos, y ya bien te va. Son gente que no saben cómo funciona la cocina, cómo funciona la producción, un mise en place, cómo afecta cierta cocción, cómo afecta, por ejemplo, eso del horno encendido, pues te está dando, tomando el ejemplo, ¿no? Que platicaba Rodrigo. Sí son costos, pero también son costos que, caray, se pueden absorber dentro de la misma elaboración, ¿sí? Y esa es la visión que un gastrónomo tiene que otorgar. Y esa es la visión y la profesionalización que necesitamos. Si ustedes están todavía muy enfocados en creer que haber estudiado esto es para dedicarse a la cocina, ya les he dicho, están perdiendo 4 años de su vida. Quieren aprender a cocinar, allá afuera hay muchas formas y muchos restaurantes. Pero aprender a dirigir, aprender a delegar, aprender a enseñar también, porque hay que aprender a enseñar a los que en algún momento se vuelven sus subordinados, es también parte importante de un buen líder. Y qué bueno. Bueno, chicos, pues hasta aquí la plática. De verdad me dio gusto que hayan participado. Les agradezco infinitamente a los ponentes, a los compañeros que estuvieron compartiendo su experiencia, sus puntos de vista. Espero que, por lo menos desde mi punto de vista, haya sido lo que se buscaba con esta plática, nutrir, crecer su perspectiva, porque la experiencia la van a tener que obtener hasta que estén en labores y egresen. Pero bueno, también hago la invitación porque de antemano y personalmente puedo decir que estas dos personas he aprendido mucho de ellos. Inclusive aunque Rodrigo haya sido mi alumno, aprendí mucho de él en la clase de coctelería por esa visión y esa pasión que siempre ha tenido por las bebidas. De Bradley pues, fue un compañero, un jefe y un compañero en mi bar que me apegué mucho con él por el puesto que tenía, por la visión que tenía de trabajo. Y pues siéntanse, yo puedo hacer la invitación personal de que siéntanse con ese abrigo de sus compañeros egresados si en algún momento lo necesitan.
Y pues nada más, chicos. Así que si los ponentes desean dar algunas palabras de término, adelante. Pues eso, o sea, que la verdad, sobre todo, aquí veo muchos nombres conocidos, que sé que incluso hasta me tienen en redes sociales. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, etcétera, neta, siempre vamos a tener la apertura de ayudarlos, porque pues para eso es el conocimiento, ¿no? Para compartirlo. Igual si en algún punto tienen algún examen que tengan que hacer algún creativo o así, y quieren que vayamos a probar, a darles consejos, etcétera, al menos yo tengo la apertura, si el chef lo permite, de irlos a ayudar, irles a dar consejos, etcétera. Igual el día que quieran algún trabajo relacionado a esto, pues igual un mensajito y se les puede conectar con alguien, se les puede recomendar, etcétera, para que pues se vayan empapando un poquito de la industria. Pero eso, o sea, el consejo que siempre les voy a estar dando es échenle ganas y prepárense. Prepárense para que pues esta industria no los agarre desprevenidos y puedan salir muy bien librados. Y pues lo que necesiten, aquí andamos. Pues sí, yo tampoco tengo ningún problema. Si en algún momento desean que ya sea Rodrigo o ambos vayamos a ver, a darles un consejo o algo, tanto ya sea como de cocina como de coctelería. Y sí, como dice, si en algún momento están buscando algún trabajo, pues yo creo que ambos podemos darles como algún consejo de algún lugar en el que sí sea, pues esté chidito el ambiente, que no sea tan matado. Pues nuevamente, gracias muchachos, de verdad, muchas gracias por esta plática, por estas palabras. Chicos, pues ya saben, ahí tienen un par de apoyos 100% wakandianos, entonces, pues ánimo. Muchas gracias otra vez, queridos ponentes, de verdad, y jóvenes también gracias por estar aquí, por sus participaciones, por sus preguntas. Y bueno, entonces con esto damos por terminado el semestre con esta plática que sí esperábamos del todo, y ya estaré poniéndome de acuerdo con ustedes, con jefas de grupo para la entrega de calificaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, pues